tal vez creo que el consejo valioso que se puede dar, que es algo que se dice mucho, pero creo que no lo suficiente, es a programar se aprende programando. En general, hay mucha gente que está queriendo entrar en la industria y se está metiendo en el infierno de los cursos o en estos ciclos de leer y buscar cursos, porque para mí hay algo característico de esta industria que es muy importante, que es se vive en incertidumbre, ¿sí? Nunca sabés en esta industria, sino que te pagan, o generalmente te pagan para ser bueno para encontrar respuestas, no para tener las respuestas. Entonces, aprender a lidiar con la incertidumbre y no quedarse en esto de que no sé exactamente cómo funciona cada cosa, y sino más bien tratar de hacerse de herramientas y empezar a aplicar esas herramientas cuanto antes. Hola gente, ¿cómo están? Estamos acá entrevistando a Mariano. Antes que nada, un placer tenerte acá en el canal y muchas gracias por el tiempo y por el espacio. Si querés contarnos un poco de vos, quién sos, qué haces, qué cargo tenés, etcétera. Dale, bueno, gracias desde ya por tenerme. Eh, Como dijo acá, mi nombre es Mariano, soy desarrollador full stack y barra lead, ponele. Eh, Trabajo hace unos 8 años en la industria, tal vez más, tal vez menos, no recuerdo porque hice mucho freelancing desde el comienzo. Eh, no Me se me habías ocurre más. comentado que estabas trabajando en una universidad y con una consultora de acá de Argentina, ¿puede ser? Sí, así es. Trabajo mayormente con una consultora argentina con la cual hago freelancing, y después trabajo más bien a tiempo completo como full stack y lead, en una universidad estadounidense, la Universidad de Lincoln, Nebraska. Ahí está, perfecto. Bueno, vamos a pasar a la primera pregunta de cómo describirías tu experiencia como programador full stack barra lead senior, digamos. Ujú. Y contanos un poco de esto que me dijiste, de cuál es tu papel en la consultora y en la universidad. Claro. Bueno, mi experiencia en términos subjetivos, que creo que no es muy valioso para comentar, pero lo digo en términos subjetivos, es una experiencia satisfactoria en general. Eh, lo digo a propósito de que, viste, hay mucha gente cuando está entrando que no tiene muy claro si uno entra acá a sufrir y, bueno, eso es sumamente subjetivo, pero está bueno mencionar de paso que es un trabajo bastante lindo, una industria linda en la que estar. En términos objetivos, mi rol en la consultora argentina es simplemente como desarrollador. Trabajo con ellos hace como 4 años. Primero fui full time, de hecho con ellos fue el primer trabajo full time como desarrollador que tuve. Y bueno, luego transicioné a otras cosas y pasamos a hacer freelancing porque tengo afinidad con el equipo y conozco muy bien los productos y los problemas con los que lidian. Así que ahí simplemente estoy medio al teléfono, ¿viste? Cuando viene algún problema que necesitan resolver, saben que me tienen mi número y arreglamos. Eh, y con la universidad sí, es lead y full stack. Yo originalmente entré como full stack para lo que es .NET y después, nada, con el tiempo se fue desarrollando el equipo y fui quedando más como lead de un equipo de 4 o 5 desarrolladores. Eh, y ahí es como un rol tal vez un poco más humano. Al ser lead hay mucho más de entrevistas, perdón, reuniones de diseño, probar diseños, hacer code reviews, mergear código, cosas así que no son estrictamente tocar código, aunque sigo haciendo también eso. Ahí está. Pasamos a la siguiente, de cuál es tu proceso para abordar tal vez nuevos proyectos y cómo te asegurás de que entendés las necesidades de los clientes o de la universidad en su caso. Sí. Bueno, en cuanto a proyectos con la consultora argentina, es una cosa muy, muy argentina, por así decir, sin ninguna connotación peyorativa, pero simplemente hacemos una llamada y me dice, che, tengo este problema, hay que hacer tal cosa, y lo hablamos, acordamos más o menos qué hay que hacer, y como ya los conozco hace tanto tiempo, es como que tengo conocimiento también de negocio, que es algo que uno eh, no se menciona tanto, pero el conocimiento de negocio, cuando te metes en una industria, el software es tan genérico que cuando te metes en una industria, eh, subestimas el hecho de que no es solamente tener un stack, sino que también hay mucho conocimiento de negocio, ¿no? Esta consultora en particular trabaja con despachantes aduaneros, así que hay un montón, como es Argentina, hay un montón de quilombos y de trabas y de vericuetos legales en torno a todo lo que es despachantes aduaneros, así que está como ese conocimiento implícito que me ayuda a entender más rápidamente los problemas. Así que con ellos es más que nada de palabra. Después con la universidad es un poquito más formal el proceso. Generalmente, eh, tanto si yo tengo, como soy lead, a veces, o generalmente el que tiene que
presentar un requerimiento y dialogar con los desarrolladores suelo ser yo. Pero lo mismo, si hay un nuevo proyecto se lo encara generalmente haciendo alguna reunión al respecto, se le asigna a alguna persona, esa persona hace una presentación, un diseño, obviamente se acuerdan bien cuáles son los requerimientos, una vez que está asignado el problema o a las personas que estén involucradas en la solución, los involucrados trabajan en un diseño de la solución. Eso es importante porque no se escribe código de una, sino que obviamente diseñas la solución, que no es más que tener algunas reuniones, algunas iteraciones con la persona o las personas encargadas y simplemente ir viendo que estemos de acuerdo en cuáles son los cambios necesarios para implementar. Y luego de eso, bueno, implementar el código, que termina siendo lo más fácil. Está bueno esto que me comentás del tema de entender el negocio, porque también me lo han dicho. Más que nada lo dice la gente que ya tiene varios tiempos de experiencia, digamos, en el mercado de la programación, de entender Ujú. el negocio y en otros casos ponerte por ahí en los zapatos del cliente, bueno, voy a comprar esto, yo lo compraría, qué me gustaría que esté, está bien el diseño, la funcionalidad, es fácil de entrar, fácil el tema del pago. Bueno, en tu caso con el tema de la aduana por ahí un poco diferente porque es como otro tipo de clientes, Ujú. pero el hecho de ponerte en los zapatos del cliente y entender el negocio te ayuda mucho, o te facilita a la hora de programar la solución, porque realmente sabes cuál es el problema. Exactamente, exactamente. Y en ese campo es en algo en lo cual yo también frecuentemente recomiendo que también, si bien mi recomendación siempre es para la gente que está arrancando que se pongan a hacer cosas cuanto antes y si pueden hacer cosas mientras les paguen, o sea, alguna empresa que esté dispuesta a tomarte como entry y pagarte un sueldo, aunque no sea el mejor sueldo, para ir programando con proyectos reales, es ideal. Pero también está bueno ser un poco estratégico con eso y tener en cuenta que qué sé yo, meterse de cabeza en alguna industria que sea demasiado incipiente, demasiado dinámica, tal vez, por ejemplo, meterse en blockchain, que hay un incentivo fuerte porque, sobre todo con lo que fue el bull market de los últimos años, hay un incentivo muy fuerte para entrar a codear Solidity y empezar a hacer smart contracts cuanto antes, porque podías ganar un montón de guita, pero también hay que siempre ser estratégico con la clase de industria con la cual te estás involucrando, hay que ser estratégico con la clase eh, de conocimiento de negocio que vas adquiriendo, porque después eso es algo que podés utilizar para adquirir nuevos proyectos, ¿no? Esa experiencia no solo de qué tecnología, si trabajaste con React o trabajaste con Angular, sino que también es muy importante si tenés experiencia en esta industria en particular en la que tu cliente potencial está metido. Claro, es el simple hecho de, más que a corto plazo, mirarlo a largo plazo. Por ahí sí, ahora te conviene, no sé, ya estoy programando, me hago un cursito de Solidity, entro más o menos a programar en una empresa de blockchain, te pagan, no sé, $15.000. Pero claro, el tema es que cuando pinchas a esa industria, a esa empresa o lo que sea, sí, te quedás con los conocimientos, todo, pero después si lo querés llevar a otra empresa o algo, mucho no le sirve. Está bueno por ahí, no sé, me decís, bueno, me dedico al tema finanzas, bancas y bueno, aprendo todo el negocio, cómo funciona, hablo su mismo idioma, no en idioma, digamos, de lengua, sino de lo que ellos, a nivel, no sé, de activos, pasivos, entradas, balances, etcétera. Entonces vos ya tenés otro lenguaje y competís de otra manera, tal vez con una mayor ventaja porque entendés el negocio, más allá de que sabés programar y punto. Tal vez un poco eso. Sí, tal cual, no lo podría haber hecho mejor. Es ser un poco estratégico a largo plazo y tener en cuenta que no es solo el stack y no es solo el stack el conocimiento transferible, sino que el conocimiento que también transferís es el conocimiento de negocio y está bueno ser estratégico porque, como decías vos, ¿no? Si te pones a hacer Solidity y porque ves un sueldo exorbitante de un desarrollador Solidity, ten en cuenta que Solidity después no es un lenguaje de propósito general que te vaya a servir mucho y la mayoría de las industrias no vas a hacer smart contracts, sino que vas a estar haciendo tal vez utilizando lenguajes más mainstream, ¿no? Vas a estar usando Java, vas a estar usando C Sharp y tal. Entonces, está bueno ser también un poco estratégico en ese sentido. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que estuvimos hablando un poco de esto off cámara. ¿Cómo te mantenés actualizado con las últimas tecnologías y con el tema de las herramientas de programación? Con el tema de la experiencia que tenés y tantos años en la industria, ¿cómo te mantenés actualizado? Sí, como dijiste, lo hablamos un poco off camera, pero es básicamente, es una pregunta tramposa porque creo que cuando te interesa particularmente el rubro es un poco natural o inconsciente mantenerse al tanto, en la medida en que generalmente te vas a rodear de, no sé, subreddits que hablan de este tema, vas a ir a grupos de Discord o lo que sea, server de Discord o lo que sea,
que hablen de esta clase de temas, vas a estar leyendo artículos que hablen de esta clase de temas. Google obviamente va a usar tus cookies y toda tu info para saber exactamente qué artículos interesantes relacionados ponerte en la parte de noticias de tu celular. Así que creo que es un poco... Si te interesa la industria, tal vez no sea tan copada la respuesta si hablamos de eso, porque si te interesa la industria, lo más probable es que ni siquiera te des cuenta y te vayas a mantener actualizado por tu cuenta, o sea, ¿cómo se dice? Por inercia, ¿no? Aparece un nuevo framework y te dan ganas de probar el framework para ver qué onda, qué puedes hacer con eso, a ver si es más fácil que este otro que usaste y cosas así. Así que en esos casos creo que es por inercia. Si no te interesa particularmente la industria, primero te recomendaría reevaluar si querés meterte en una industria que no te interesa o que no te apasiona para nada, porque por lo mismo que hablábamos antes, tal vez dentro de unos 5 o 10 años estás haciendo buena guita, pero si estás en algo que te hace miserable, vas a ser miserable con plata y vas a seguir pasándola mal, ¿no? Pero bueno, si uno persiste en querer meterse en una industria que no le interesa particularmente porque hay buena guita, creo que simplemente tenés que ser consciente en elegir la clase de canales de YouTube que consumís, la clase de, no sé, de Twitter que seguís. Yo no uso Twitter, pero entiendo que hay mucha gente que sigue a personas de Microsoft o tal de Twitter para mantenerse al tanto, que hay anuncios que se hacen por ahí y demás. Y es eso, ¿no? Rodearse de cosas interesantes. Es más como un conocimiento más que activo o pasivo, digamos, en el cual vos vas consumiendo contenido, no es que decís, bueno, hoy 2 horas me voy a dedicar a aprender, no. Viste una tecnología, algo, están hablando, a ver qué onda, me copa, agarrás, probás un poco, decís, mira, está bueno, la voy a Absolutamente. implementar o voy a crear un proyecto con esto, y no es algo uno que por ahí te proponés y pensás y decís, no, mira, me tengo que actualizar porque me estoy quedando atrás. No, es como vas viendo y a la vez vas consumiendo contenido inconscientemente, como te gusta, te agrada o lo que sea, lo consumís pasivamente sin ningún problema. Absolutamente. Y bueno, obviamente si podés, lo mismo que decíamos recién de trabajar, si podés lograr que alguien te pague para aprender o mantenerte actualizado, mejor. Si a mí me cae algún proyecto y hace poco me cayó un proyecto que es mobile, por ejemplo, que es multiplataforma y mobile, y yo sé que quería aprender hace rato MAUI de .NET, que es este framework que viene a reemplazar a Xamarin, que es como, para los que son de JavaScript, es como el React Native de .NET. Eh, y nada, o sea, me traen este proyecto y yo digo, che, está bueno este proyecto, lo puedo hacer en MAUI y aprovechás la oportunidad para que te paguen las horas que utilizas para estudiar. Claro, sí, también mismo las empresas tengo entendido que dan capacitaciones, cursos, También. ponerle, un chico me dijo que había cursos, no me acuerdo exacto, creo que de GitLab o algo así, que valían las certificaciones $500, $1.500, y te la pagaban, te quedás con el certificado, el día de mañana buscabas otra oportunidad, tenés eso en tu portafolio, así que las mismas empresas también te dan capacitaciones. También calculo que es tomar estratégicamente ciertas capacitaciones y no agarrar todas y que no te termine sirviendo ninguna. Absolutamente, sí. Tu tiempo es limitado, así que siempre hay que ser un poquito estratégico con eso. Bueno, de la mano con los consejos pasamos a la siguiente de qué consejo le darías a alguien que está empezando en la industria de la programación y quiere convertirse en un programador full stack barra lead senior, digamos. ¿Qué consejos le darías? Bueno, en principio, un poco lo que ya venimos hablando, ¿no? Tal vez creo que el consejo valioso que se puede dar, que es algo que se dice mucho, pero creo que no lo suficiente, es a programar se aprende programando. En general, hay mucha gente que está queriendo entrar en la industria y se está metiendo en el infierno de los cursos o en estos ciclos de leer y buscar cursos, porque para mí hay algo característico de esta industria que es muy importante, que es se vive en incertidumbre, ¿sí? Nunca sabés en esta industria, sino que te pagan, o generalmente te pagan para ser bueno para encontrar respuestas, no para tener las respuestas. Entonces, aprender a lidiar con la incertidumbre y no quedarse en esto de que no sé exactamente cómo funciona cada cosa, sino más bien tratar de hacerse de herramientas y empezar a aplicar esas herramientas cuanto antes. Para decirlo sin vueltas, una vez que, si estás haciéndose frontend, una vez que ya sepas HTML, CSS, no empieces a decir, bueno, ahora tengo que aprender JavaScript cuanto antes y hasta que no termine este curso de 6 meses de JavaScript no puedo escribir una línea de código. Anda a algún sitio que te guste y decir, ¿cómo fue que hicieron esta interfaz? ¿Cómo pusieron esta barrita acá arriba? ¿Cómo hicieron que cuando paso el cursor por arriba cambie de color este botón? Preguntate esa clase de cosas, que son cosas que con esas dos herramientas, por ejemplo, ya podés hacer, y empezar a tratar de jugar e implementar cosas. Lo mismo que decíamos antes, si podés lograr que alguien te pague para hacer eso, mejor, porque además estás haciendo currículum con experiencia relevante, pero
si no, nada, jueguen y hagan cosas y rompan cosas. Ahí está, perfecto. ¿Cuál es el mayor desafío que enfrentaste como programador alrededor de tu carrera, digamos, y cómo lo superaste? Mira, el otro día, porque voy a decir una infidencia, no sé si se puede, pero estas preguntas me las pasaste hace unos días, así que vengo macheteado. El otro día cuando leí esa pregunta dije, le voy a decir programar para iOS. Pero creo que es porque tengo mucho estrés postraumático. Sí, Ya alguno más de de los uno me dijo igual que en iOS es bastante jodido. sobre todo si no sos un programador que venga, que trabaje en ese entorno y sobre todo si tenés que meterte a programar como yo, solamente porque el desarrollador que tenés de iOS no está pudiendo resolver los quilombos, es una experiencia que no le recomiendo a nadie. Pero no voy a decir eso porque es un entorno respetable y hay gente que tiene ganas de pasarla mal, así que cada uno allá ellos. Una cosa que me resulta un desafío más interesante, es un desafío que hice como freelancer, y lo voy a utilizar, lo voy a mencionar porque a propósito me permite dar un consejo con eso, y es, una vez una española me trajo un problema que yo no tenía idea de qué iba, que era, eh, básicamente, cuando hacía freelancing, cuando arranqué, y es algo copado, para cuando estás arrancando a hacer freelancing, apuntar a gente que esté estudiando carreras de sistema, cosas así, y quiere que le hagas la tarea, porque hay mucha gente que no tiene ganas de hacer la tarea. Así que es una buena industria, un buen campo donde hay mucha necesidad. Siempre hay gente que no tiene ganas de hacer la tarea. Esta española no tenía ganas de hacer su tesis, creo que era, en la cual tenía que desarrollar y probar, un problema que es ultra complejo, que es el problema de los pentominos 3D, ¿sí? Que es básicamente hacer un programa que encuentre la forma más eficiente de organizar un montón de piezas de Tetris 3D en un espacio determinado. ¿Sí? Yo cuando me tiró ese problema dije, esto es una boludez, es jugar al Tetris, lo googleo y seguro encuentro 10.000 algoritmos. Después me di cuenta con el tiempo de que hacer un beam packing 3D, que es la categoría en la que cae ese problema, es un problema que no se puede siquiera resolver algorítmicamente, sino que lo tenés que resolver con una heurística, que es una solución probabilística, una solución en la cual, no encontrás la solución perfecta, sino que encontrás una solución que se acerca bastante a lo Claro, la que perfecto. más probabilidad te da de que puedan acomodarse Exacto. todos. Exacto. Y el consejo que, bueno, fue un desafío atroz, la pasé bastante mal, fueron 2 meses que tenía para hacerlo. Creo que en ese momento me pagó creo que 2.000 euros por hacer todo el proyecto, que, en retrospectiva, para el estrés que me comí, es muy poco. Eh, El y psicólogo tuvo más caro. exacto, me parece que no llegué a cubrir ni el psicólogo. Ya te digo, al punto en el cual el día que yo había terminado ese proyecto, que ya lo tenía, se lo entregué y quería salir corriendo, me fui a lo de unos amigos y a la mitad de la noche me despertaba y le hablaba a mi amigo dormido sobre el problema y cómo lo había resuelto, para que te des una idea del nivel de estrés que tenía. O sea, me decía que toda la noche lo despertaba y le decía, no, porque los cubos y lo tenés que hacer así, le explicaba. Eh, pero bueno, ese fue el desafío más loco que me crucé y lo utilizo como consejo en el sentido de que peguen una googleada antes de tomar trabajo. O sea, no se No lo confíen. tomé tan a la ligera porque No se si te lo confíen. encargaron por ahí era porque no era tan vago. Exacto. Yo vi y dije, esta Aragana me quiere dar 2 lucas de euros por hacer un Tetris. Sí, mándale. Y de repente cuando me quise dar cuenta tengo una carpeta creo que con 50, 60 ensayos y trabajos académicos tratando de explicar ese problema y resolverlo. Y hasta el día de hoy tengo estrés postraumático con eso, así que considérenlo. Ahí está. Bueno, vamos a pasar a la siguiente de qué tecnologías o lenguajes de programación considerás que son esenciales para una persona con un stack como el tuyo. Bueno, esencial es ninguno, ¿no? Como cualquiera que esté en la industria hace un tiempo te va a decir, no hay ningún stack o ningún lenguaje que sea único, especial y el mejor. Hay obviamente puristas, hay muchos puristas, no se dejen llevar por los puristas de los lenguajes compilados, porque toda la gente que empieza con Python o con JavaScript se tiene que comer un montón de dinosaurios diciéndoles, esos son lenguajes de juguete y no existen. Y no es el caso, son lenguajes de más alto nivel que tienen su utilidad y su lugar. Eh, pero bueno, no creo que haya lenguajes o necesariamente tecnologías esenciales realmente para hacer full stack o tal. Obviamente, si te vas a tirar a web, vas a querer tu tecnología de frontend, vas a querer tus frameworks
mil y un frameworks de JavaScript que vayan saliendo todos los días, vas a querer tu HTML y tu CSS, y bueno, para el backend podés usar JavaScript. Yo no recomiendo JavaScript, ahí sí me pongo un poco purista porque backend con JavaScript no me gusta, pero algún otro lenguaje para backend. Y en ese sentido sí recomendaría dos cosas. Primero, amíguense con el scripting, hagan scripting o con Python o con Shell o con lo que sea, porque cuando pasás un rol un poco más lead o cosas tipo DevOps o tal, vas a tener mucho problema que sea simplemente hacer un script para apegar cosas y procesos y hacer ciclos de integración continua y cosas así. Así que jueguen con eso, automaticen cosas aburridas con Python, como dice el libro aquel. Y después, si tienen la oportunidad, no se queden o traten. De hecho, termino siendo purista, pero diría, no se queden con un lenguaje de frontend que les permita hacer cosas de backend, porque puedes hacer cosas con JavaScript, puedes hacer cosas de backend tranquilamente, puedes hacer un Node.js y levantar punta a punta con JavaScript, pero sí recomendaría que jueguen con algún lenguaje compilado en algún punto, con algún lenguaje un poco más bajo nivel, porque nada, van a tener algún problema, en algún momento van a tener tal vez problemas de multithreading o problemas de manejo de memoria, y JavaScript o Python, lenguajes así, no suelen tener mucho pie en eso. Así que eso, va a depender del stack, pero no creo que haya nada particularmente esencial. Ahí está. Bueno, esto creo que ya me la respondiste con lo anterior. Te pregunto igual por las dudas si tenés otro proyecto, cuál fue el proyecto por ahí más interesante en el que trabajaste hasta ahora y por qué. Creo que ya se Perdón. respondió con lo otro, pero por ahí no sé. Sí, me lo salté porque soy un desordenado, pero sí, creo que aplica lo mismo lo de los pendominos 3D. Listo, ahí está. Creo que la pregunta siguiente, que si me permitís que la salté, que es ¿cómo lidio con la presión y el estrés? No, no lo hago. Tengo pesadilla. Ahí está, bueno, listo, eso ya lo omitimos. Eh, ¿Qué habilidades crees que son necesarias para un programador full stack como vos y cómo la fuiste desarrollando? Más allá de lo que es técnico, por ahí habilidades como las que se conocen como blandas. Excelente, sí, me parece que esa es la pregunta correcta, de hecho. Porque seguir hablando de lenguajes o de stacks es simplemente seguir tirando buzzwords que no ayudan mucho. Creo que en la mayoría de los casos el stack es un problema de dominio, es un problema que te vas a encontrar te vas a encontrar con un problema, y ese problema va a llamar ciertas herramientas. Así que está bueno tener, ¿cómo se dice? Conocimiento diverso. Está bueno seguir siempre explorando alternativas, ¿sí? Mucho de tu trabajo como lead, como arquitecto, tal vez, es estar al tanto de tecnologías y tal, para saber cuándo hay opciones de mejora y demás, porque tu trabajo se vuelve un poco más holístico, se vuelve un poco más tal vez de darse cuenta cuando hay procesos que capaz que están funcionando en la organización o en el equipo, pero se podrían mejorar. Así que esa clase de habilidades o esa clase de focalización o de pensamiento holístico está bueno. Y habilidades blandas, que obviamente estando en un rol un poco más humano como es el lead, realmente no creo haberlas adquirido de forma, ni siquiera estoy convencido de que las tengo, pero si las tuviera, creo que es simplemente práctica y no hacerle asco a hablar con la gente, entender que la gente es... todos creemos que somos protagonistas de nuestra película, ¿no? Todos creemos que somos el centro del universo, y eso los desarrolladores no están eximidos de eso, por más que gente como Linus Torvalds quiera decir que tenés que decirle a la gente que no sé si lo viste alguna vez, pero Linus Torvalds en una PR creo que era, le dijo a un dev o una dev, no sé qué era, que debería ser retroactivamente abortada, que fue uno de los insultos más traumáticos que leí en mi vida. Eh, pero nada, eso va simplemente a colación de que hay muchos desarrolladores que creen que por estar en un palo técnico no tienen que tener tacto con la gente o no tienen que atender a las sutilezas o delicadezas de cualquier interacción humana. Y en un role lead generalmente vas a tener la obligación de ser un poco más comprensivo, entender que a veces la gente se bloquea con cosas que para vos son una boludez, que la gente a veces te pregunta cosas que puede googlear en 2 minutos, o que, nada, hace diseños que son una porquería. Y bueno, tenés que tener iteraciones, tenés que tener cierta paciencia, y es simplemente aprender a lidiar con gente. Así que sean buenos. Básicamente el tema de la comunicación, de poder darte a entender y también tener tacto por ahí una persona como vos que está a cargo de un equipo, tal vez
sí, por ahí decís, no, che, mira lo que escribió una basura, pero no le puedes decir así. O por ahí hay gente que se ofende directamente porque le decís, che, mira, mejorá esto, que estaría bueno. Entonces tenés que buscar por ahí la manera personalizada de cada integrante que tenés, del cual estás a cargo, de transmitirle lo que tu pensamiento, digamos, o lo que le querés decir, básicamente. Entonces, por ahí la comunicación es clave, más a medida que el seniority va subiendo, como que la necesitas muchísimo más. No solo para ir para hablar con grupos de tuyos, sino que también para clientes, asumo, jefes superiores y demás, que además tenés que responder por tu propio grupo, entonces tal vez está bueno tener una comunicación efectiva. Absolutamente, absolutamente. Y bueno, en roles lead o en roles de analista, que yo también, como te comentaba, creo que, no sé si en la entrevista o antes, mi formación técnicamente es en análisis de sistemas. eh, ¿Cómo es? Vas a tener que lidiar también, como dijiste vos, no solamente con otros desarrolladores, que tal vez es un ambiente un poco más seguro, ¿viste? Porque estás hablando con otra persona técnica, entonces podés tirar palabras técnicas o podés describir las cosas en términos de un patrón de diseño, cosas así. Pero después también vas a tener que lidiar, o es tranquilamente posible que tengas que lidiar con usuarios finales, con clientes, con gente de management que no entiende de qué le estás hablando. Así que munirse de esa clase de herramientas siempre es útil. Ahí está. Y vos sabés que tengo una pregunta que se me ocurrió, no está anotada ni nada, pero bastante Decime. controversial. Eh, para vos, ¿qué es ser full stack? Y qué sé yo, podés usar full stack. Yo siempre cuando me defino como full stack, cuando estoy buscando trabajo y me defino como full stack, suelo decir full stack en el sentido amplio de la palabra, porque hay una asimilación, como vos, de vuelta, creo que antes de empezar la entrevista lo comentaste. Hay mucha gente que se queda simplemente en la superficialidad de que full stack es front-end y back-end web, y ahí terminó la historia. Eh, Así que nada, full stack lo tenés que dividir como dos acepciones. Podés decir full stack en el sentido web, que generalmente significa que podés manejar un backend, que podés hacer el deploy de un sitio de comienzo a fin. Eh, y después, bueno, tenés un full stack en sentido amplio, creo yo, que es una persona que puede trabajar desde la infraestructura, de cosas un poco más administrativas, hasta los frontend, que pueden ser web o pueden ser mobile, pueden ser de escritorio, lo que sea. Perfecto. Bueno, vamos a pasar a la penúltima, ya terminando. Con tu experiencia y demás, ¿cómo ves el futuro de la programación y la tecnología en general? Esto hablamos también un poquito off cámara. ¿Hay alguna tendencia emergente por ahí que deberíamos conocer o algo por el estilo? Eh, Qué sé yo, hablar de tendencias ahora mismo es como que lo único que haces es transmitir miedo, porque la gente le tiene mucho miedo a ChatGPT, le tiene mucho miedo a las plataformas no code y hay mucho sensacionalismo. Así que eso, obviamente, la inteligencia artificial definitivamente ya hace varios años, todo lo que es, en realidad hace varios años, todo lo que es Big Data e inteligencia artificial vienen gestándose de forma conjunta y vienen como, viste, como el bambú que crece un montón por abajo, creo que es el bambú que crece un montón por abajo y de repente sale 3 metros Sí, en 2 días, claro. Viene gestándose hace varios años ya, y cualquier persona que estuviera en la industria veía venir eso, de que al haber tanta data y obviamente con tanta data tenés un requerimiento computacional que es procesar esa data para convertirlo en información. La inteligencia artificial está un poco supliendo esa necesidad. Así que todo lo que sea manejo de data o convertir data en información a través de inteligencia artificial son ramas sumamente emergentes. No creo que vaya a desaparecer el desarrollo, como mucha gente parece creer. Creo que sí creo que van a aparecer algunos roles como operador de inteligencia artificial, personas que sean eficientes para hablar con inteligencias artificiales y preguntarles, che, ¿cómo hago esto? Del mismo modo que hoy día muchos desarrolladores cobramos un sueldo por ser buenos para hablar con Google, va a haber mucha gente que cobra un sueldo por ser bueno para hablar con ChatGPT, así que nada, no desestimar el peso de esa clase de herramientas. Pero bueno, no sé si eso responde a la pregunta o me fui de tema. La verdad que no creo que tenga no creo que tenga ninguna as bajo la manga de cosas súper interesantes para decir en cuanto a tendencias, así que simplemente diría eh, que no paniquen por la inteligencia artificial, pero sí que consideren que eso va a cerrar y abrir puertas. ahí está, perfecto. Y bueno, vamos a pasar a la última, por ahí un poquito la más picante, que la gente más tiene estigmatizada, por así decirlo. ¿Mm? A ver, aguardame un segundo.
¿Se me escucha a mí o a vos eso? Ah, no, ya está. ¿Esto qué pasa? Pasaron. ¿Qué venden? Uy, aguardá un segundo. Que Dale esto lo vamos a tranquilo, tener que dale cortar. tranquilo. No, no sé qué está vendiendo, pero justo está pasando, se ve. Es el clásico, Sí, señora! sí, Nunca sí, sí, toca el teléfono. exactamente. Bueno, pasamos a tal vez la pregunta más picante que todo el mundo espera. Por obvias razones no te voy a preguntar cuánto cobras vos exactamente en tu puesto y demás, pero si podés estimarme un rango salarial de lo que suele cobrar una persona por ahí con tu seniority, con tu experiencia y demás. Eh, bueno, la verdad que creo que con mi seniority podría cobrar un poco más de lo que cobro, pero en mi caso particular, para dar un ejemplo concreto, yo no tengo ningún problema en decirlo, estoy haciendo alrededor de entre 5 y 7K mensuales. Ahí está, perfecto. Bueno, así, cortito y al pie. Y hablando un poco con el tema de full stack, por ejemplo, con tu cargo, pero junior, ¿cuánto se suele cobrar? Obviamente hay diferentes, depende de dónde contrates, si estás internacionalmente es otra cosa, pero por ahí más a Ujú. nivel local e internacional, ¿qué diferencia de sueldo hay para un junior tal vez? Mira, la verdad que hace rato que no estoy considerando muchas propuestas, así que no tengo una idea muy sólida, sobre todo del mercado argentino, pero entiendo que un junior puede hacer 300 lucas por ahí en Argentina, y trabajando para afuera tal vez incluso un poco más. Creo que un junior puede, si buscas, creo que puedes encontrar lugares donde estés cobrando, no sé, $2.500, $3.000 por mes, tranquilamente. Ahí está, una diferencia abismal directamente. Ah, tremendo, sí, sí. Por eso, Porque por eso una cosa que no dije en otro momento porque me olvidé, pero una recomendación base para cualquiera es aprendan inglés. Cuanto antes se abran esa puerta, mejor. fundamental. Sí. Igualmente, ya directamente para programar, leer documentación y demás, obviamente al principio por ahí los primeros cursos no es necesario, pero después, una vez que se va interiorizando, por ahí diferentes al hablar, pero tenés que entender inglés porque básicamente le están dando instrucciones en inglés a la máquina. Entonces, si no se te va a Exactamente, complicar 10 veces más todavía programar. exactamente, vos lo dijiste. No es solamente abrirte al mercado laboral extranjero, que están primordialmente en inglés, sino como vos dijiste, el acceso a la información, ¿no? Todo lo que es documentación, todo lo que es gente preguntando. El 99% de la gente en Internet va a estar preguntando en inglés, aunque no hable inglés de forma nativa. Y después, como vos dijiste, cuando estás programando, estás utilizando un montón de palabritas que parecen palabritas mágicas si no hablas inglés, pero tienen una base generalmente mnemotécnica, ¿no? Cuando vos en HTML haces un UL o OL, ¿no? Es un ordered list o unordered list, es una lista ordenada, una lista no ordenada. Y si manejas inglés no te lo puedes olvidar nunca porque sabes que esta es la lista ordenada, que OL significa literalmente eso, y esta es la lista no ordenada, que es UL. Entonces, también, como decís vos, para agarrar las herramientas más rápido le vas a ser muy útil. Sí, sin ir más lejos, yendo también a una tecnología básica, lo que es CSS básicamente es ponerme esta imagen a la derecha, quiero un margen que sea así chiquito de tantos píxeles Totalmente. y el color quiero que sea este y el background color que sería el color de fondo quiero que sea este. O sea, si entendés inglés es mucho más fácil de razonarlo y de poner que solamente es acordarte cuál es el conjunto de palabras clave, pero entendés por qué estás escribiendo Sí, lo que escribís. sí, y Entonces con, y sí. con, y con los IDE modernos, generalmente con que le pongas la primera letra de la palabra, te lo va a tirar. O sea, sabes que si estás buscando el color de fondo, como decías vos, sabes que va a ser algo así como background color, fill o alguna cosa así. Entonces pones la B, pones la F y buscas de memoria, pero te va a ayudar mucho en la memoria también, totalmente. Exactamente. Bueno, ya estaríamos por finalizar la entrevista. No sé si querés agregar algo más o ya estaríamos por ahí. No, ya lo suficiente, la gente no me va a aguantar más. Nada, como que no. Bueno, sin nada más que agregar, muchas gracias Mariano nuevamente por el tiempo, por la dedicación y por el espacio. Eh, y nada, gente, nos estamos viendo en una próxima entrevista. Nos vemos. Ahí está, quedó de 10. ¿Viste? Casi que No, parece que sabemos lo que hacemos. HTML is not a programming language. Oh, it's just not. Will you stop listening on your resume next to CSS and JS? They are really not the same. I'm sorry. I'm